les invito a que se pongan de pie y así leemos la palabra de Dios por reverencia a su palabra. Marcos, y si puede acompañarme, Marcos capítulo 8, versículo 1, vamos a leer del 1 al versículo 10. Marcos capítulo 8. Leemos juntos la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. El sermón de esta mañana, su título: la compasión que glorifica a Dios. Pues le pido que no se distraiga en esta mañana, para que pueda recibir este mensaje del Señor para su vida, que prepare su corazón en humildad. Es del agrado de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, quien gobierna sobre nuestras vidas y sobre toda su creación. En estos pasajes que acabamos de leer, el tema principal se desarrolla en base a la compasión. John Newton, en una de sus citas, dice lo siguiente: el amor de Dios, tal y como se manifestó en Jesucristo, yo desearía que fuera el objeto permanente de mi contemplación, no solo para especular acerca de él como una doctrina, sino para sentirlo y poner todo mi interés en él, a fin de que mi corazón esté lleno de sus efectos y transformado en su semejanza, que con este glorioso ejemplo ante mi vista pueda ser animado a vivir en un espíritu de benevolencia, de amor y compasión hacia todos los que me rodean, que mi amor pueda estar asentado primeramente en aquel que tanto me amó, y luego, por causa de él, difundido a todos sus hijos y a todas sus criaturas. Fin de la cita. Vamos a aprender que la compasión proviene de un corazón que refleja el amor de Dios. La compasión. En el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Los enviaré, si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Marcos nos está relatando el ministerio de Jesús. Está rodeado de más de 4,000 personas. Hay 3 días están ellos aquí en este lugar con Jesús. Jesús manifiesta a sus discípulos su preocupación. ¿Cuál es? Que pues hay una necesidad física. Es muy importante
recordar cuando Jesús hizo el milagro al multiplicar los 5 panes y comieron más de 5,000 personas. En este momento, pues la compasión de Jesús fue distinta. En el capítulo 6 de Marcos, versículo 34, lo relata. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que nos relató Marcos en este milagro de Jesús? Muy, muy similar. La compasión por la necesidad espiritual de estas personas. Que él dijo, él empezó a enseñarles, estaban como ovejas sin pastor. Ahora, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, vemos que hay un orden, pero lamentablemente este orden hoy en día la iglesia lo ha invertido. ¿Por qué? Porque la prioridad en la iglesia, bueno, no en todas, en muchas, no es alimentar el alma de los creyentes. No muestran el pecado y la necesidad de un Salvador a través del Evangelio, de las Escrituras, de la luz, de la verdad. No les muestran, pierden el tiempo con motivaciones. Se alimenta la carne, sí. La carne, aquella que debe estar crucificada para poder ser como Cristo, para poder reflejar a nuestro Señor. Jesús es ese ejemplo de orden para la iglesia, para los creyentes, para nosotros. Hay un ejemplo no solamente de orden, hay un ejemplo de amor, hay un ejemplo de compasión. El Señor sabe que este grupo de hombres, esta multitud, no es un grupo, hablemos así, no tienen alimentos, prácticamente están en ayunas ya. Y sería peligroso enviarlos de vuelta a sus casas. Pueden desmayarse, podrían hasta haberse muerto, porque muchos venían de distancias lejanas para escucharle al Señor. Nosotros vemos aquí un corazón sensible de nuestro Señor Jesús. Esa compasión en Él, esa compasión que proviene de su corazón sensible. De ahí viene, dice Lamentaciones 3:22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es infinito, no se agotan. Él tiene compasión de aquellos, de este grupo que no son su pueblo. La gran mayoría en este lugar pertenecían a una población gentil. Recordemos que Jesús está recorriendo los lugares de Decápolis. Y a pesar de que son gente que no pertenecen a su pueblo, que no conocen de la misericordia de Dios, Él tiene compasión por aquellos. Estos pasajes nos ayudan a nosotros, nos ayudan a examinar nuestra vida cristiana. Y pues, permítame enfatizar 3 puntos en estos pasajes que acabamos de leer. Primero, Marcos relata que eran 3 días, 72 horas. Pues, digamos que la mitad, 36 horas, estaban escuchándole a Jesús. Segundo, en su mayoría eran incrédulos, eran gentiles, eran impíos. Los que estaban escuchando, ponga atención. ¿Qué pasa con los creyentes? Creyentes adoptados, reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántas horas promedio dedica en la semana al Señor? Son preguntas para examinarnos. Los hijos de Dios necesitamos la palabra viva de Dios.
es nuestro alimento. Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Ustedes, nosotros somos santos y amados. ¿Por quién? Amados por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Continúa, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Revístanse. ¿Será posible que con una hora de predicación podamos revestirnos de bondad, de humildad, de afecto, de paciencia? Paciencia para con nuestros hijos, para con el jefe, para con el vecino, de amabilidad para hablar cuando abrimos nuestros labios, de bondad para cuando vemos la necesidad. ¿En una hora? ¿O 2 horas? ¿O 3 horas? Ok, 1 hora a la semana. 7 horas, hermanos. Un grupo de incrédulos estaban 72 horas en la presencia del Señor. Estaban ahí escuchando al Maestro. Otro punto importante, el trabajo en conjunto. Jesús no necesita de nadie. Él no podía ser solo. Él no necesitaba de sus discípulos. Él estaba capacitado para hacerlo todo. Pero les llamó a los discípulos. Los llamó a ellos para que trabajasen juntos. Y estos son principios indispensables para la iglesia. Para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Si usted es parte de esta iglesia, estos principios son indispensables. Todos aportan, todos necesitamos aportar para un final exitoso. La unión en el amor va a permitir que la iglesia se desarrolle y crezca, para que el cuerpo de Cristo crezca. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nos necesitamos todos los unos a los otros en amor para el crecimiento. Otro punto, el tercero, un corazón compasivo es sensible a la necesidad. El Señor nos muestra qué hacemos cuando nosotros estamos frente a personas atribuladas o personas que han perdido la esperanza. ¿Interrumpimos nuestra agenda para atenderlos, a los pobres? ¿O simplemente los ignoramos y continuamos con nuestra vida por delante? Las necesidades pueden estar dentro de la casa de Dios, dentro de la propia iglesia. Pueden estar muchas necesidades. Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Es interesante cómo reaccionan los discípulos ante la declaración de Jesús. Versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Una respuesta muy similar a la anterior, cuando ellos dijeron, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Lo que el Señor les respondió fue, dadles vosotros de comer, porque eran más de 5,000. Una pregunta de estos discípulos, ¿de dónde podrá alguien sacar pan para tantos en el desierto? Pero esta pregunta refleja falta de fe, poca memoria de ellos.
vieron que Jesús alimentó a 5 o a 6, a 5,000 y a 5,000 hombres, aparte, hijos, esposas. Ellos vieron, ellos los sirvieron, estaban presentes, y Jesús vuelve a hacer un milagro muy similar. Y ellos responden, y su pregunta está llena de, no hay fe en la pregunta de ellos, hay una carencia de fe. Aparte, pues, ellos saben también que son incapaces, no tienen la capacidad para poder satisfacer esa necesidad de una multitud. Por ende, hay una dependencia total en el Señor. Ahora, considerando que el Señor ya había alimentado a más de 5,000, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué se olvidaron de todos los milagros que el Señor hizo? ¿No? Si estaban con Él y se olvidaron, en ese momento nadie se acordó. Mira, si el Señor ya los dio. Bueno, la pregunta debería ser para nosotros. ¿Por qué nosotros nos olvidamos de los milagros que el Señor hace todos los días en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Acaso no somos nosotros también tan propensos a olvidar el poder de Dios cuando enfrentamos una necesidad, un nuevo reto, una nueva dificultad? Nos olvidamos del poder de Dios. Este diálogo continúa entre Jesús y sus discípulos. El versículo 5 dice, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Los panes eran la provisión de estos discípulos, que ahora ellos iban a tener el privilegio, escuche, de compartir con los demás. Su alimento, sus panes, su provisión. Pero aquí nosotros vemos un procedimiento idéntico al anterior prácticamente, en ese milagro de los 5 panes de la multiplicación. El Señor nuevamente pues busca la colaboración de los suyos, de sus discípulos. Les pidió que repartieran el alimento a las multitudes. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. El Señor establece un orden. Primero, siéntense, les manda que tomaran asiento, que se pusieran cómodos para que puedan disfrutar de sus alimentos que va a proveer. Que estén calmados, que confíen en que Él es capaz de proveer alimento para 4,000 personas. El hecho de decirle a alguien, pase, tome asiento, pues usted sabe que le van a alimentar. Dice, gracias. Aunque no vea nada en ningún lugar, usted se siente y dice, gracias. Yo no sé de dónde va a sacar. Va a ir al basement, se va a ir arriba, se va acá, pero me va a dar de comer. Si me dice, póngase cómodo, siéntese, usted se sienta y sabe que le van a alimentar. Pues este es el orden que lleva nuestro Señor. Nosotros, aquí presentes, sabemos que sí, que Jesús es capaz de alimentar. Nosotros sabemos, por supuesto, pues era Jesús. ¿Cómo no va a poder alimentar a 4,000? Si Él es quien sustenta su creación, 4,000, claro que el Señor lo puede hacer. Pero ellos no saben, ellos desconfían, ni sus discípulos creen en el poder de Jesús. Pero están sentados, son obedientes. Ahora el Señor va a dar gracias. Usted ve el orden. Primero les dice, siéntense.
tranquilos. Ahora Él coge los panes, ahora Él los levanta y va a dar gracias a Dios. Aquí atrás de esto hay muchas enseñanzas que el Señor los está trayendo a sus propios discípulos. Él da las gracias al Padre al presentar los panes. Cuando Él presenta ese alimento, Él está dando gracias y Él está reconociendo, les está mostrando que Él no puede hacer nada sin su Padre. Él está reconociendo su dependencia con el Padre. Está pidiéndole el permiso al Padre, que son uno, que Él y el Padre son uno. Una enseñanza a sus discípulos. Pero ahora esta enseñanza no es simplemente teórica. Cuando Él está mirando al cielo para el agradecimiento y para la multiplicación de los panes, a llamarles a sus discípulos, Él va a cumplir ese propósito en ellos, en los discípulos y a través de ellos. Ahora, al reconocer que Jesús no puede hacer nada sin el Padre, que se presenta ante el Padre, nos muestra que nosotros de igual manera no podemos hacer nada sin Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer. No podemos llegar a la presencia del Padre si no es a través del Hijo. Nosotros necesitamos presentarnos al Padre a través de Cristo Jesús. Es la enseñanza que el Señor está presentando en este lugar. Ahora conscientes, sí, de que Él es quien sustenta, de que Él es el Dios Todopoderoso y que en Él todas las cosas subsisten. Amén. Hoy cada uno de nosotros somos llamados. Todos tenemos un llamado a colaborar, a trabajar para el Señor. Estamos llamados a compartir ese alimento, el pan de vida. No podemos dudar porque apenas hay un pedazo en nuestra casa. O no podemos dudar por lo poco que tenemos, porque no se trata de lo que nosotros tenemos. Se trata de lo que Jesús va a proveer para usted y para que por medio de usted otros sean alimentados. Amén. Se trata que usted es ese puente, esa conexión, que no es usted, que no son sus fuerzas, que no son sus bienes, que no es su sabiduría, que no es su inteligencia, es a través de Cristo Jesús. Él es quien va a proveer, no es nada más, no hay nadie más. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Nuestro llamado es creer. Amén, Señor. Creer y obedecer. Repartir lo que Dios le ha dado. Lo que le ha dado por gracia, dar por gracia. No le diga al Señor, envíalos a otro lugar. Envíalos, mándalos, sácalos. Donde ellos puedan encontrar un alimento, envíalos, Señor. No le diga al Señor, es tarde. Despídelos, es tarde. No, este momento no puedo. No le diga al Señor, es muy poco lo que yo tengo. Esto no me avanza ni para mí. No, Señor. No le diga al Señor, no puedo. No tengo la capacidad. Tampoco le diga, estoy cansado. No deseo. Que sus palabras sean, heme aquí, Señor. Que usted le diga al Señor, úsame, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Úsame, Señor, para ser un siervo para tu reino. Gracias, Señor, porque tú te fijaste de un vil pecador como yo, para que trabaje en tu viña, Señor, en mí. ¿Te has fijado en mí, Señor? ¿Cómo no servirte, amantísimo Dios? Solamente guíame, muéstrame. ¿En dónde está el pan, Señor? Muéstrame, Señor, cómo servir. Enséñame, que sea tu luz la que me lleve. Tenemos que recordar que donde Jesús está, nunca va a faltar el pan. Donde Cristo está, no va a faltar el pan. ¿Cuál pan? El pan para tu crecimiento físico, para tu cuerpo. Y el pan de vida para tu espíritu y tu alma.
Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Lo hizo con un grupo de 5,000 que estaban como ovejas perdidas. Tuvo compasión por su necesidad espiritual. No tenían una guía, no conocían, y Él los llamó y los enseñó. Todo el día estaban escuchando la palabra de Dios. Y el Señor nos muestra que nuevamente lo vuelve a hacer. Ahora, para satisfacer una necesidad física, el Señor está mostrando a sus discípulos que Él es capaz de dar, de proveer toda necesidad de los hombres. Él les está mostrando a sus discípulos, en su presencia nada va a faltar, absolutamente nada. En el versículo 8 dice, y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Que vemos aquí en estos versículos que pues todos tuvieron más que suficiente para comer. Todos estaban satisfechos. Como nosotros decimos, estoy ya harto. ¿Cómo se quedó usted después de ese Thanksgiving? Harta. De ese pavo de 20, 30 libras. No lo quiere ni ver al día siguiente. No más, por favor. Yo dije, quítenme, no, por favor. Deme un pescado, deme algo, no quiero ver más carne. Porque estábamos saciados, hartos ya de tanta comida, de tanta bendición del Señor. Sobras ahí para un mes. Yo creo que en mi casa hay para 2 meses. Ya no cabe en el freezer. Así estaban toda esta multitud, llenos del alimento que el Señor proveyó. 7 canastas. Y fíjese, pues cuando hace mención a estas canastas, eran unas canastas como del tamaño de este alto, donde podía caber un hombre adentro. Entonces, era abundante lo que sobró. Y en Lucas 1:53 dice, a los hambrientos colmó de bienes. Amén. ¿Quién? El Señor, el Todopoderoso. Con Cristo, pues, no hay nada imposible, hermanos. No hay nada imposible. No. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Los discípulos. Bueno, estas palabras sí hubieran tenido mucho sentido, escuche. Si aquel que creó el universo de la nada no hubiera estado presente. Esas palabras hubieran tenido mucho sentido. Pero Él estuvo ahí. Él estuvo presente. Y en las manos, sus manos, en las manos de Jesús, en las manos del Todopoderoso, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, del Dios soberano, del sublime, del portador de gracia, de misericordia, de compasión por todos los necesitados. 7 panes, hermanos, a 5 panes, unos cuantos pececillos, eran suficientes para alimentar a 4,000 hombres y a muchos más, porque sobró. Y eso pues les estaba mostrando a cada uno de ellos que no había nada imposible en las manos del Dios viviente, que estaban a frente del Hijo de Dios, del Mesías, al cual tanto esperaban. Y eso nos debe llevar a nosotros a no dudar del poder de Cristo, de no dudar en el momento de nuestra necesidad, en el momento de la escasez, en el momento de la tribulación, a no dudar, a estar seguros que Él está a nuestro lado, que Él está ahí de nuestra mano y que Él va a suplir todas las necesidades. Él va a suplir todas las necesidades físicas y espirituales de los suyos. Porque Él tiene el pan y lo tiene en abundancia.
Lo tiene en abundancia, pero para cada alma que confía en el Señor. ¿Escuchó? Para aquellos que confían en Él, porque si no hay confianza, no hay fe, va a ser imposible, pues, acercarse a Cristo. Y aunque los creyentes, aunque el pueblo de Dios, haya momentos en que los cuales se puedan sentir débiles, se puedan sentir inconstantes, corrompidos, vacíos, no deben caer en desesperación. No es aceptable. Estamos hablando de creyentes que caigan en desesperación mientras Jesús vive y reina. No puede haber desesperación. Agarre la palabra, agarre las promesas de Dios y descanse en Él y dígale: heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras, como quieras, hazlo, Señor. En Él, usted seguro de la palabra, seguro de sus promesas, que en Él hay un interminable abastecimiento de misericordia. ¿Escuchó? Amén. Interminable de misericordia, de gracia, a disposición de cada uno de ustedes, a disposición de los creyentes. Está preparado todo esto para otorgar a aquellos que lo buscan y que piden en oración. Aquellos que lo buscan, se postran y se presentan al Padre a través de Cristo Jesús en oración, en clamor, pero aparte de eso, en humildad. Y además en fe. En oración, en humildad y en fe. Es necesario que lo crea. Que usted crea que en Él está la plenitud. Aquí estoy, Señor. He perdido todo. Todo lo he perdido. Cuando usted se sienta así, dígale: Señor, yo lo he perdido todo. Yo no tengo nada. Pero en ti está la plenitud. En ti está todo. Y yo soy tu hijo, Señor. Y si yo soy tu hijo, tú eres mi Padre, y tú dices que todo me corresponde. Quiero de esa plenitud que tú tienes, Señor. Dame de esa plenitud. ¿Cuál plenitud? Pablo se los dijo a los colosenses: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La palabra ya lo dice. Y esa es su promesa. En Él está toda. Y cuando dice todo, es toda. Toda la plenitud. El Padre está en Cristo. Y si está en Cristo, puede estar en nosotros. Entonces debemos doblar nuestras rodillas. Presentarnos humildes. ¿Cuál es la humildad? Reconociendo que hemos fallado. Reconocer que somos incapaces. Reconocer que somos pecadores. Que somos malos, que somos envidiosos, que somos vagos, en otras palabras, que somos lo peor ante Cristo. Trapos de inmundicia es la comparación que pone la palabra. Su manto de santidad nos cubre y nos permite vernos en esa forma ante Dios, ante el Padre. Ahí, en ese momento, en esa humildad, estamos cubiertos por esa santidad del Hijo. Y ahí vamos a poder obtener esa misericordia de Él, de esa fuente que fluye, vamos a poder recibir de nuestro Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos. Porque no es fácil, para nadie es fácil. Debemos esforzarnos ¿en qué? En parecernos al mundo, al jefe, a los políticos, no. En parecernos a nuestro modelo, a Cristo Jesús, parecernos a Él en bondad, para que nosotros podamos ser bondadosos, para que podamos ser compasivos, para que podamos ser misericordiosos, amables. ¿Con quién? Con todas las personas, ¿sí? Con todos. En la iglesia es fácil, todos lindos, hermosos, santos, bellos, lindos, sí. El amor de Cristo fluye, está aquí. Pues podemos sentirlo, verlo. Pero, ¿qué pasa afuera?
con la gente que es hostil con nosotros. Es ahí donde tenemos que aplicar esa compasión de nuestro Señor Jesús. Y que nosotros estemos pues dispuestos a hacer el bien a todos. Hacer el bien a todos. No solamente a la familia de la fe. Entonces el Señor nos lleva a practicar, a aplicar la palabra que está en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Esto va a mostrar la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Vivir esta palabra va a mostrar la mente, va a mostrar el carácter de Cristo. Y esta es la manera como usted va a amontonar ascuas sobre la cabeza de su enemigo y va a convertir a su enemigo en su amigo. Romanos 12:20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Es la traducción internacional. Cuando tú hagas eso, cuando tú seas bondadoso, con el amor de Cristo, sola esa persona se va a avergonzar de lo que está haciendo. Eso es amontonar ascuas sobre la cabeza de las personas. Un pensamiento de John Wesley, en una de sus citas, dice: procura ser amable con todas las personas. No importa si son de clase alta o baja, ricos o pobres, superiores o inferiores a ti. No, ni siquiera importa si son buenos o malos, o si temen a Dios o no. De hecho, el modo de mostrar tu amabilidad puede variar de acuerdo al modo en que lo dicte la prudencia cristiana. Pero todos la merecen. El más bajo y el peor tienen derecho a nuestra amabilidad. Un pensamiento con una base bíblica nos va a guiar a un camino correcto. Repito, un pensamiento con una base bíblica, no filosófica, no del mundo, bíblica, nos va a guiar por un camino correcto. El apóstol Pedro, en su carta, en el capítulo 3, versículo 8, dijo: vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. No nos apartemos de la compasión. Cada uno de ustedes haga de ella como su hermana gemela, de la cual no puede separarse, ni tampoco desea abandonarla, jamás. Tampoco dudemos de esa provisión de Cristo, porque Él tiene el conocimiento de todas sus necesidades. Él lo sabe, Él conoce, y nunca va a permitir que carezca de nada que sea para su bien, para su crecimiento. Hermano, su corazón, mi corazón, el corazón del hombre puede cambiar, sí, puede cambiar. ¿Sabe por qué puede cambiar? Porque es un corazón pecador, porque es un corazón fluctuante, inestable. Pero el corazón de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado, no va a cambiar, no ha cambiado desde que Él ascendió a lo alto y se sentó a la diestra de Dios, quien tuvo compasión por una multitud hambrienta en medio del desierto. Él suplió todas sus necesidades. Aquel aún vive.
Ese es el mismo Jesús, amados hermanos, quien proveerá en nuestras necesidades. Pero va a proveer a aquellos que confían en Él, a los que confían, a los que creen. Él no fallará en darles lo necesario. El creyente nunca debe desesperarse. Y si algo se lleva, no salga corriendo y se desespere por lo que tiene que hacer, lo que va a pasar, lo que va a venir. No se desespere. Descanse en el Señor. Isaías 33:16 dijo: se le dará su pan y sus aguas serán seguras a los creyentes. Se les dará su pan y sus aguas serán seguras. El salmista lo dijo en el 94:14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Cierro con el siguiente texto. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor bendito, gracias Padre. Gracias Jesús, que tú nos ayudas y nos permites reconocer nuestro pecado. Tú nos permites a través de esa luz, de tu palabra, cuán vil, pecadores y malvados somos. Muy lejos de la compasión, muy ocupados en nuestra agenda, Señor. Muy lejos de las necesidades, del servicio en tu viña, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque tu gracia es grande, porque tus bondades, Señor, son abundantes. Cada día tú nos das, Señor. Cada momento tú nos provees de todo. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Cristo Jesús. Y ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a caminar en esa luz. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, necesitamos, desesperadamente te necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener compasión, Padre. Ayúdanos a ser discípulos de Jesús. Señor, ayúdanos, cambia nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Que dejemos de preguntar a dónde está el pan, que dejemos de preguntar cómo lo vamos a hacer. Señor, ayúdanos a reconocer que el que va a hacer eres tú, que en tus manos está todo el sustento. Señor, ayúdanos en este día, Señor. Trae el gozo a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Derrama de esa fuente inagotable sobre nosotros. Que hoy, Señor, nos colmes de tus misericordias. Ellas son nuevas, están a disposición de tu pueblo, de tus creyentes que están aquí, que nos hemos presentado ante ti, Señor, para que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros, para que continúes, Señor, para que tú continúes, Señor, moldándonos, cambiándonos, Señor, renovando nuestras mentes, Padre. Señor, gracias, Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, dé mucho fruto. Que esta palabra, Señor, quede marcada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que nunca olvidemos de tu compasión. Señor, que jamás nos olvidemos de la compasión que tú tuviste para levantarnos de entre los muertos, Señor. Para darnos vida nueva en ti, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor. Gracias, Padre, y que el resto de este día podamos glorificar tu nombre en todo lo que vayamos a hacer, que continuemos gozosos, Señor, gozosos porque tú estás con nosotros, seguros de que nunca nos dejarás. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Démosle gracias al Señor en oración. Nos podemos poner de pie y adorar juntos. Mostrémosle nuestro amor a Dios en agradecimiento de su palabra, de todas sus bendiciones, de sus promesas. Él es el buen pastor. Cántelo con el gozo que Él ama. Sí, Señor. Él es nuestro pastor. Él es el único. Solamente Él suplirá todo en nuestras vidas. Nuestro pastor. Sí, Señor. Él me hará descansar. En el Señor, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su Tú eres nuestro pastor, Señor. Tú, Jesús. No hay nada que nos faltará con el Señor. No hay nada, Señor. Contigo lo tenemos todo, Jesús. Nada nos faltará, Señor. Tú estás con nosotros. Dígale al Señor, nada me faltará, Jesús. Nada, Señor. No hay nada que me falte contigo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor.